Ya. Entonces voy a compartir la pantalla para que puedan ver la diapositiva, ¿ya? Y ya llevamos dos clases hablando sobre o partimos una clase hablando sobre la evidencia de la resurrección. Esta va a ser la segunda clase, sobre hablar de la evidencia de la resurrección de Jesucristo, de los puntos a favor de la evidencia. Ahora, es siempre importante considerar que nuestra fe no se basa en la evidencia, sino es enriquecida en ella. ¿Ya? Así que antes de empezar esta enseñanza vamos a orar. Vamos a orar al Señor y pedirle discernimiento, pedirle sabiduría, pedirle que el Señor abra nuestros ojos de nuestro entendimiento para poder ir meditando en la palabra del Señor. Padre, muchas gracias, Señor, por este tiempo. Te pedimos sabiduría, entendimiento, Señor. Te pedimos revelación de lo alto para que tú puedas, Señor, darnos esa gracia sobrenatural para poder discernir, Señor, y para poder afiatar, Señor, nuestra fe, para poder cimentarla, Señor, en la roca que es tu palabra, Señor. Pero también muchas gracias, Señor, porque nos das múltiples evidencias, Señor, sobre este tema tan importante para nosotros como es la resurrección de Jesucristo. Te ruego que el día de hoy puedas hablarle, Señor, de una manera especial a cada uno de nuestros hermanos. Que puedan, Señor, recibirlo de la mejor manera, Padre, para que puedan afianzar su fe, para que puedan solidificar su fe, Señor. Todo esto se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En la clase anterior, ¿se acuerdan que hablamos en este caso, de la confiabilidad que tiene el Nuevo Testamento y también mostrando la historicidad de Jesucristo? ¿Ya? Y llegamos a la conclusión de que es incluso más confiable confiar en los textos del Nuevo Testamento que en otros textos antiguos. De hecho, tenemos muchas copias, el texto es bien temprano, entonces esto nos muestra la confiabilidad con respecto a nosotros nos presentamos frente al Nuevo Testamento, específicamente y sobre todo los evangelios y frente al testimonio de la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y hice una breve introducción hablando de nuestra fe, ¿no es cierto?, en cuanto a, cuando hablamos de evidencias, en cuanto a la doctrina de la resurrección de Jesucristo, estamos haciendo apologética. Y yo le decía que nosotros no tenemos una fe basada en evidencia, sino una fe basada en la revelación de Dios. Dios nos ha revelado que Él es verdadero, que su palabra es veraz, y como su palabra es veraz, no se equivoca, es infalible, es inerrante, y si la Biblia dice que Él, por ejemplo, se encarnó, Él se encarnó, y Él resucitó, Él resucitó. Entonces, nosotros, de hecho la Biblia nos explica explícitamente cómo fue la encarnación o la resurrección de Jesucristo, sino que lo da por hecho. Es decir, fue una realidad. Por eso es que nuestra fe es una fe por revelación y no una fe evidencial. Y eso no excluye de que las evidencias puedan enriquecer nuestra fe. Por eso es que estamos hablando de la evidencia, ¿ya? De hecho, la misma escritura dice en Romanos capítulo 10, verso 9, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y que creyeses en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, con eso quiero darle la importancia que tiene el hecho histórico, y no solamente histórico, sino de nuestra fe, de la resurrección de Cristo de entre los muertos. Porque nadie puede decir con su boca que Cristo es el Señor o que Jesús es el Señor, si no le fue revelado antes por el Espíritu Santo, o es el mismo Espíritu que provoca en nosotros, nos quita los velos de nuestro entendimiento, de nuestro hombre natural, cambia nuestra mente, nos transforma, genera en nosotros una nueva criatura y ahora por fe podemos creer. Ahora, esta fe no es una fe irracional. De hecho, uno de los eslogans que tenía el apologista Rabí Zacarías era que decía que los pensantes, o mejor dicho, los
los agnósticos, él predicaba para que los agnósticos o los hombres de ciencia puedan creer, pero que los creyentes puedan pensar. Entonces, eso es importante. Nosotros creemos, ¿no es cierto?, que esta fe no es irracional. De hecho, tiene todo el sentido del mundo. Es más, lo mayor de ciencia que puede existir, no sé si aquí hay alguien que le guste la ciencia, el mayor conocimiento que uno puede adquirir, que es la madre de las ciencias, es el conocimiento de Dios. De hecho, si tú quieres experimentar algo que sobrepasa todo nuestro entendimiento, es conoce a Dios. Esa es la invitación que siempre nos hace la Biblia. Conoce a Dios. Y la resurrección es un punto, es clave para conocer a Dios y para que nosotros tengamos garantía de nuestra Hermano salvación. Álvaro, no se le escuchó la última parte Ah, que explicó. sí, Ajá. que bueno, yo hablaba de que la conexión quizás está muy mala. Yo hablaba de que, por ejemplo, Rabí Zacarías, él cuando iba a conferencias, hacía apologética y hablaba de justamente de este tema de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Uno de los lemas de su programa radial era que aquellos que no creen puedan creer, pero aquellos que creen puedan pensar. En este caso, dando fiabilidad que nuestra fe es una fe razonable. ¿Ya? Nuestra fe no es una fe, un salto al vacío o un salto a la irracionalidad, sino más bien un salto a la luz del mundo, es decir, a Jesús. Y es en Jesús en donde nosotros tenemos un completo conocimiento de quién es Dios. Y la invitación que nos hace la Biblia es que nosotros conozcamos a Dios. ¿Ya? Entonces esa es una de mis oraciones para con ustedes, que en cada lección no solamente se llenen de conocimiento, sino que puedan conocer a Dios, o que puedan conocer a Dios a través de este hecho trascendental y de esta doctrina muy importante proclamado y que marcó el inicio de la nueva creación, la resurrección de entre los muertos, de Jesús de entre los muertos. Hoy vamos a hablar de la armonía de los evangelios. La primera clase de la evidencia a favor de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, hablamos de la confiabilidad que tienen los textos del Nuevo Testamento, ¿ya? Su condición temprana de escritura, los múltiples copias que tiene y su fiabilidad, ¿no es cierto?, que podemos creer, podemos tener confianza de que es verdadero. Ahora, vamos a hablar específicamente de los 4 evangelios. Durante la historia, muchos críticos se han levantado en contra de los evangelios por supuestas discrepancias. Por eso es importante aclarar la armonía de los evangelios y cómo esto es un punto a favor para una de las razones o de las evidencias de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Cuando yo di esta clase en la iglesia, yo llamé a 4 personas. Llamé a un niño, a un joven, a un adulto y a un hermano más anciano, y lo saqué de la asamblea y lo ubiqué adelante. Y allí recuerdo que les dije a cada uno de ellos que le iba a decir un nombre de algo, ¿ya? Y ellos tenían que dar una característica de eso que le iba a decir. Y recuerdo que les dije en el oído, sin que los otros supieran, lo que yo les estaba diciendo, y les dije el nombre de un animal, en este caso una cebra. Pero ellos tenían que decirle a la congregación una característica de este animal. Entonces, cuando le pedí al niño que dijera una característica, el niño me dijo, es un animal, porque yo le dije cebra. Entonces me dijo, es un animal. En su niñez me dijo lo que era, un animal, ¿ya? Y partimos ahí. Después el joven dio un poco más de característica a la congregación. Dijo, se caracteriza por tener rayas negras y blancas. Ya la congregación estaba ya pensando qué podía hacer. Luego el adulto quizás veía un poco más de Discovery Channel y dijo, bueno, su hábitat es África, en la selva. Ya estamos pensando qué podía hacer. Y el joven, nuestro hermano más anciano, dijo,
es como un caballo, pero no es un caballo. Ya, entonces le pareció. Entonces después les pregunté a la congregación qué animal era, y la congregación, por deducción, dijo que era una cebra. Y estaban en lo correcto. Con este ejemplo quería darle a entender que que un evento, ¿no es cierto?, que ocurre es un hecho. Sin embargo, si yo le pregunto a cada uno de ustedes sobre un evento en específico, sus respuestas van a estar de acuerdo a su conocimiento, a verdades muchas veces subjetivas de ustedes, bajo ciertos parámetros, o bajo ciertas vivencias que ustedes hablan sobre ese hecho, pero eso no niega que el hecho, o que en este caso el animal, no exista, ¿ya? Entonces, esto es importante para ver la armonía. Quizás es un ejemplo súper sencillo, pero es muy importante para considerar la armonía de los evangelios. Yo dejé una tarea, entonces les dejé esta tarea que pudieran ver a través de los 4 evangelios, que son 4 testimonios diferentes, ¿ya?, distintos, sobre un hecho, que es la resurrección de Jesucristo. Y acá les puse los versículos, y también coloqué en otra columna, coloqué preguntas del evento. En este caso, yo voy a dar la respuesta. Así que si pueden, lo pueden escribir o sacar fotos. Pero queda guardado. Pero acá está la respuesta, ¿ya? Pregunté cuándo. Entonces, según Mateo, en el evento de la resurrección ocurrió al amanecer. Según Marcos, ocurrió apenas salido el sol. Y Lucas, muy de mañana. Juan, muy de madrugada, cuando aún era oscuro. Ese es el testimonio de cada uno de ellos. ¿Quién llegó primero? Según Mateo, llegó María Magdalena y la otra María. Pero según Marcos, llegaron 3 mujeres: María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé. Según Lucas, llegó María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y las otras, es decir, más de 13. Y según Juan, llegó una mujer, María Magdalena. Ahora, ¿qué encuentran estas mujeres? ¿Qué ocurre? Según Mateo, un terremoto con un ángel mueve la piedra. Según Marcos, la piedra es removida, igual que Lucas. Pero según Juan, la piedra es quitada del sepulcro. Ahora, ¿a quién ven estas mujeres? A un ángel sentado en la piedra, según Mateo. Según Marcos, a un hombre joven de vestiduras blancas sentado a la derecha. Según Lucas, 2 hombres con vestiduras resplandecientes. Y según Juan, a nadie. ¿Qué hacen? Bueno, ¿qué hacen las mujeres? Según Mateo, corren a contarle a los discípulos. Según Marcos, huyen asustadas y no cuentan nada. Según Lucas, lo anunciaron a los 11 y a todos los demás. Y según Juan, corren a contarle a Pedro y al discípulo a quien Jesús amaba. Pero ¿qué ocurre después de ese hecho? Según Mateo, Jesús se encuentra con ellas. Marcos es la historia, de hecho es el evangelio más dinámico y más corto, con 16 capítulos. Después no pasa nada. Según Lucas, Pedro a la tumba a investigar. Y según Juan, Pedro y el otro discípulo, que probablemente era Juan, el escritor, van corriendo a la tumba a investigar también. Y la última y tercera escena de este evento, según Mateo, los guardias se reportan y son sobornados en este caso, por las autoridades religiosas. Y según Lucas, se cuenta la historia de los 2 discípulos que iban camino a la aldea de Emaús. Y según Juan, María ve a 2 ángeles de blanco sentados donde estaba el cuerpo de Jesús, y luego
ve a Jesús, tiene un encuentro con Jesús, María Magdalena. Si ustedes se fijan, al parecer, y ustedes se colocan críticos como aquellas personas agnósticas o eruditos que empiezan a ver estos textos, parece que no juntan y pegan, como que fueran relatos diferentes. Sin embargo, no es así, ¿ya? Y vamos a ver por qué no es así. Da la impresión de que existen discrepancias entre los evangelistas en cuanto a los sucesos que tuvieron lugar en el día de la resurrección. Todo esto ocurre desde que Cristo resucita. Marcos menciona a 3 mujeres que fueron al sepulcro, mientras que Mateo solo menciona a 2 y Juan a 1, María Magdalena. Mateo y Marcos dicen que había un ángel en el sepulcro, pero Lucas señala que había 2. Marcos y Juan afirman que Jesús se le apareció a las mujeres que fueron al sepulcro. Ahora, ¿se contradicen entre sí los evangelios? Esa es la pregunta que tenemos que responder en cuanto a esta evidencia de la resurrección. Bueno, el erudito bíblico David Wayton afirma: un examen más íntimo revela con un notable grado de unanimidad y sugiere que en realidad las aparentes discrepancias proporcionan evidencia de que los 4 autores de los evangelios, aunque obtuvieron su información de diferentes fuentes de la iglesia primitiva, presentaron básicamente el mismo relato. Explica luego que las supuestas discrepancias, y supuestas entre comillas, se deben a distintos puntos de vista de los testigos. Y aquí se explica muy bien con este ejemplo. Cualquiera que haya oído las evidencias presentadas por varios testigos de un accidente sabe que en este tipo de situación las personas difieren en cuanto a sus intereses, fondo cultural y carácter, tienden a observar y recordar elementos distintivos dentro del cuadro general. Esto es muy significativo, porque cuando ustedes estudian la armonía, no solamente del hecho de la resurrección de Jesucristo, sino de todo el Evangelio, tanto el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ustedes se van a dar cuenta que los escritores de estos 4 evangelios, los destinatarios primarios, eran específicos y querían mostrar a Jesucristo, querían mostrar ciertos distintivos de la persona de Jesucristo. Por ejemplo, Mateo le escribe a los judíos, y es el único, de hecho, que muestra el soborno que los judíos realizan, y dice, hasta el día de hoy se sigue trayendo esta mentira entre los judíos, se sigue creyendo incluso, y se sigue masificando esta mentira del soborno, o que los discípulos robaron el cuerpo, porque Mateo está dirigiendo este evangelio a los judíos, y quería mostrar a Jesucristo como el rey prometido. Mientras que Marcos, en este caso el evangelio más dinámico, el más corto de 16 capítulos en comparación a los otros, es un evangelio mucho más directo, acá como en chileno va directo al grano, se diría, tiene un objetivo claro, entonces no muestra tantos detalles como los otros evangelios. Y en este caso, Marcos va dirigido a los romanos, ¿ya? Entonces por eso es que muchas veces Marcos tiene que traducir algunas palabras para que sea entendido desde el arameo al griego. Y en este caso, en el Evangelio de Marcos se muestra a Cristo como el siervo, aquel que vino a servir. Y el Evangelio de Lucas es un evangelio que muestra muchas más características, ¿ya? El Evangelio de Lucas es un evangelio que va dirigido a los griegos, pero es un evangelio que en cierta manera es muy detallista, por eso se dice que Lucas es, como vimos en la clase anterior, se puede considerar un muy buen historiador, si lo vemos desde el punto de vista de todos los detalles de ciudades, de personajes históricos que coloca en su evangelio y rescata mucho más detalles. Y bueno, y aquí Lucas muestra a Jesucristo como el Hijo del Hombre, el verdadero hombre. Mientras que Juan tiene otro punto de vista, porque está dirigido a la iglesia en general, y de hecho es el evangelio más tardío en redactarse. El evangelio más cercano a los eventos es el evangelio de Marcos. Luego el evangelio
de Mateo, Lucas, pero el último que se escribe es el Evangelio de Juan, y en este caso Juan quiere mostrar a Cristo, a Jesús como el Hijo de Dios, mostrar la deidad que tiene Jesús, para que la iglesia comprenda y para también ir aclarando herejías que se estaban levantando en el primer siglo, que estaban diciendo que Jesucristo no es el Hijo de Dios ni el Dios encarnado. Entonces, por eso es que hay que entender el trasfondo de cada uno de los evangelios. Ahora, otro punto importante a considerar, y vamos a ver el dinamismo y en este caso las herramientas históricas, gramaticales que ocupa, por ejemplo, el escritor de Marcos, que fue un discípulo del apóstol Pedro. ¿Ya? Entonces, él escribe, por ejemplo, en 3 momentos, desde la cruz hasta el primer día de la semana, en su modo de escribir, fíjense en el nombre de las mujeres, o en cómo él nombra a las mujeres. En el momento cuando Jesús moría en la cruz, Marcos 15:40, él dice, también habían algunas mujeres mirando de lejos. Entre ellas estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor, y de José y de Salomé. Y ahí se nombran algunas mujeres. Pero ahora en el momento en donde José de Arimatea dejaban el sepulcro a Jesús, allí también había mujeres. En Marcos 15:47 dice, y María Magdalena y María, madre de José, miraban donde lo ponían el cuerpo del Señor Jesucristo. Y en el primer día de la semana, cuando iban al sepulcro, Marcos relata en su capítulo 16, verso 1, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Richard Bousham dice, esta es otra manera en la que Marcos nos avisa de lo que está narrando es un suceso histórico, no una leyenda, como también los escépticos objetaban frente a la historia de la resurrección. Esto elimina el hecho de que la resurrección de Cristo sea una leyenda y que los evangelios sean leyenda o mitos, sino que vemos un suceso histórico, es un texto histórico. Repite los nombres de las mujeres como quien cita las fuentes en una nota al pie de página. Estas mujeres aún debían estar vivas cuando Marcos escribió el Evangelio, si no, no las hubiese nombrado tantas veces y tan específicamente. Al incluir sus nombres, Marcos estaba diciendo a cualquiera que leyese este documento, que fue uno de los primeros en redactar, por lo menos entre los primeros 30 o 40 años luego de la muerte del Señor Jesucristo, está diciendo, si quieres comprobar la veracidad de mi historia, si lo que te estoy diciendo es real, pregunta a estas 3 mujeres, porque aún están con vida y pueden corroborar todo lo que te he dicho. En cierta manera le está diciendo, compruébenlo. Por eso es que este evangelio no es una leyenda, sino es un texto histórico también. Ahora, otras cosas a analizar. No es necesario suponer que todas las mujeres que fueron al sepulcro formaran un solo grupo. Y esto da la armonía porque se nombran diferentes mujeres, número de mujeres en los diferentes evangelios. Es posible que hubieran más de uno. Tal vez María Magdalena y la otra María, que se nombra en Mateo 28:1, y Salomé fueran las primeras en llegar. Y después, detrás, llegaran Juana y las otras mujeres galileas que nombra Lucas 24:10. Entonces, eso no quita el hecho, ¿no es cierto?, que hayan estas discrepancias, sino que se fijan en ciertos detalles. Y acá hay una armonía en cuanto quizás llegaron unas primero y las otras siguientes. ¿Cuántos ángeles habían? Otra pregunta a considerar, porque era algo que parecía que discrepaban. Habían 2 presentes, pero Mateo y Marcos solo mencionan al que hizo de portavoz, con lo que atrajo la atención de los testigos. Dichos testigos habrían sido las fuentes de la información de los 2 primeros evangelios y habrían omitido decir que habían 2 ángeles, sino que se centraron en el varón o el ángel que habló, mientras que los otros, en este caso Lucas, hablaban de los 2 ángeles que estaban ahí. ¿Quién fue la primera mujer que vio a Jesús? Marcos 16:9
dice que fue María Magdalena. Y esto concuerda con el relato de Juan. Sin embargo, Mateo parece indicar que fueron María Magdalena y la otra María. Nótese que destaca el nombre específico de María Magdalena, mientras que es probable que en los relatos de Marcos y Juan se olvidara a la otra María, así como sucedió cuando Marcos y Lucas solo mencionaron a Bartimeo y no le dieron el otro nombre del ciego. No obstante, muchos expositores creen que Mateo no menciona la aparición de Jesús a María Magdalena, sino su aparición a las demás mujeres. Ahora, se pidió ordenar cronológicamente el orden de cómo sucedieron el suceso desde el primer día de esa mañana, ¿no es cierto?, desde que Cristo resucitó. ¿Cuál fue el orden? Entonces, si queremos ordenarlo cronológicamente y para darle armonía a los evangelios, lo primero que vemos es que Cristo o Jesús resucitó mientras las mujeres iban al sepulcro. Segundo, la guardia volvió a Jerusalén para dar aviso a los principales sacerdotes, porque cuando llegan las mujeres no estaban los guardias, por tanto los guardias salieron antes a dar aviso. Las mujeres llegaron al sepulcro y los ángeles estaban ahí y le informaron de lo que había ocurrido, recordándole, ¿no es cierto?, diciéndole que él ya no está porque él ha resucitado, él vive, pero recordándole las palabras que Jesús le había dicho anteriormente en el Evangelio. Las mujeres regresaron a Jerusalén para dar las buenas nuevas a los discípulos. Y en eso, Pedro y Juan fueron corriendo al sepulcro, lo encontraron vacío y volvieron a Jerusalén. Luego, María Magdalena y la otra María regresaron al sepulcro y allí se le apareció Jesús. Esa fue la primera aparición del Señor resucitado. Se le apareció a estas dos mujeres. El mismo día también se le apareció a Pedro y a los discípulos que caminaban a Emaús. Y por último, a 10 de los discípulos en Jerusalén, pues en aquel momento aún no estaba Tomás. El periodo que había transcurrido entre la resurrección y la ascensión es de 40 días, como hemos visto en Hechos capítulo 1, verso 3. Sus apariciones constituyen las más contundentes pruebas de que Jesús resucitó realmente de entre los muertos. Entonces, habiendo pasado esto, es importante considerar que los evangelios, si bien son un testimonio de fe, los evangelios también son un texto histórico. Y como texto histórico son fidedignos por todas las pruebas historiográficas que se han hecho, por la cantidad de copias, por la cercanía del evento de la resurrección, y porque incluso estas discrepancias ayudan a darle vericidad a este hecho, porque muestran desde 4 puntos de vista un mismo suceso. Si hubiera sido un mito, una realidad, hubieran colocado más ciencia ficción o hubieran explicado como los otros evangelios, como el evangelio agnósticos que salieron después, como Pedro, que ese tiene un tipo leyenda cuando habla de la resurrección del Señor Jesucristo. Mientras que estos evangelios muestran las discrepancias de tal manera de mostrar a 4 testigos diferentes mostrando un mismo hecho, pero que no se contradicen entre sí, sino que se complementan. ¿Ya? Estos evangelios no se contradicen, se complementan, y entre uno y otro se van dando más información para armar la historia de cómo Cristo resucitó, desde sus puntos de vista. Como un hecho, cuando ocurre un accidente y llaman a 4 testigos, los 4 testigos no van a decir lo mismo, porque tienen cierta influencia cultural, de carácter, etcétera, etcétera. ¿Se entiende esa primera parte? Amén. Sí, hermano, sí se Amén. entendió. Ya. Para cuando, eso es importante porque esto es una evidencia histórica a favor de la resurrección de Jesucristo. Si hubiera sido todo una confabulación, claro, se hubieran puesto de acuerdo y todos hubieran dicho lo mismo. Sin embargo, que hayan discrepancias es en este caso favorable y muestra que es más fiable y real, ¿ya? Porque son testigos. La tumba vacía. Y esta es una de las evidencias a favor de la resurrección que más se nombra entre los eruditos. De hecho, es la más contundente. Y se responde así.
la tumba está vacía. Entonces, ¿dónde está el cuerpo? Si el cuerpo, y así se puede incluso concluir, si la tumba está vacía, ¿dónde está el cuerpo? Si los romanos hubieran querido terminar con el cristianismo, hubieran mostrado el cuerpo. Si los judíos querían terminar con los discípulos de Cristo, hubieran mostrado el cuerpo. Pero toda evidencia de que la tumba estaba vacía y el cuerpo no estaba ahí, y que Cristo había resucitado. Vamos a ver por lo menos 3 puntos de vista, que en este caso muchos eruditos concuerdan en cuanto a los testimonios que se dan y las pruebas. Y vamos a escuchar a los enemigos. El testimonio de los enemigos. Los primeros argumentos judíos, porque los judíos eran enemigos de todo lo que tenía que ver con Jesús y contra el cristianismo en el primer siglo, admiten la tumba vacía. Los judíos aceptaron que la tumba estaba vacía porque nunca pudieron presentar un cuerpo como prueba de lo contrario. Los líderes judíos, para justificar la desaparición del cuerpo de Jesús, dijeron a los discípulos que habían robado. De hecho, sobornaron a los guardias y confabularon con los guardias para propagar esta mentira. Pero los únicos con posibilidad de haberlo hecho eran ellos mismos. De ser así, la desaparición del cuerpo podía haber alimentado el argumento de la resurrección, lo que no les convenía a ellos. Por tanto, este postulado queda descartado. La Escritura, ¿se acuerdan lo que dice en Mateo 28, 11 al 13? Vamos a leer, aquí dice: mientras ellos iban, he aquí uno de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos, y habido un consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, y estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Eso es muy importante, porque como ellos no sabían dónde estaba el cuerpo, su sentencia era muerte. Entonces, ¿dónde fueron primero? No fueron a los romanos, fueron a los judíos, porque ellos podían darle una carta de garantía de que ellos iban a vivir como guardias. Ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. ¿Por qué es importante esto? Recordemos que los líderes judíos se oponían al cristianismo. Ellos fueron testigos hostiles al cristianismo. Al reconocer la tumba vacía, estaban admitiendo la realidad de que ciertamente no estaba a su favor. Entonces, ¿por qué iban a admitir que la tumba estaba vacía a menos que la evidencia fuera demasiado fuerte para ser negada? El doctor Paul Meyer llama esto una evidencia positiva de una fuente hostil. En esencia, si una fuente admite un hecho que decididamente no está a su favor, el hecho es genuino. Esto es lo que consideramos como un testimonio de los enemigos, porque ellos eran enemigos, pero esta prueba admite que la tumba está vacía. En el libro Evidencia que exige un veredicto, de Josh McDowell, en la página 226, él dice: los judíos se quedaron callados. En Hechos capítulo 2, Lucas registra el sermón de Pedro en el día de Pentecostés. Los judíos no presentaron refutación a su atrevida proclamación de que Cristo había resucitado. ¿Por qué? Por cuanto la evidencia del sepulcro vacío estaba allí para ser examinado por cualquiera que lo pusiera en duda. Sin embargo, todos sabían que la tumba ya no tenía el cuerpo porque Cristo había resucitado. La tumba nunca fue venerada como un santuario. Otro argumento: siendo el ser humano un idólatra por naturaleza y probado por las tradiciones que realiza a través de la historia, ¿cómo es posible que la tumba no se convirtió en el santuario de los seguidores de Jesús? Esto es sorprendente porque fue la costumbre del siglo I de establecer un santuario en el sitio de los huesos de un hombre santo o de un profeta del Antiguo Testamento. A la luz de la reverencia que los discípulos tenían por Jesús, la ausencia de veneración de la tumba de Jesús se debe a que la tumba estaba realmente vacía. Ellos
veneraron la tumba porque allí no estaba el cuerpo del Señor. En el libro Jesús bajo sospecha, una respuesta a los ataques contra el Jesús histórico, Michael Wilkins y James Potter Moreland dice: en el judaísmo era costumbre venerar los cuerpos de los profetas. Se creía que los huesos del profeta enterrados en la tumba confiarían al lugar un valor religioso. Si los restos del profeta no se encontraban allí, la tumba perdía el valor religioso que la convertía en un lugar sagrado. En el caso de la tumba de Jesús, no encontramos ningún indicio que haga pensar que el sepulcro de Jesús fue venerado. Otro argumento: la tumba fue descubierta vacía ¿por quién? Por las mujeres. De hecho, el texto bíblico nos dice que los primeros testigos de la tumba y del Cristo resucitado fueron mujeres, y la tumba estaba vacía. 3 mujeres fueron las primeras que vieron el sepulcro vacío. 2 de ellas fueron testigos de la primera aparición angélica y del anuncio que hace el ángel. Y María Magdalena, específicamente, tuvo el privilegio de ser la primera persona en ver a Jesús. ¿Por qué es importante considerar que los evangelios muestran a las mujeres como las primeras en llegar? Porque el testimonio de las mujeres en la cultura judía del siglo I fue considerado inútil. Miren lo que dice William Lane Craig. Él dice: si la historia de la tumba vacía era una leyenda, es muy probable. ¿Se escucha un audio? No sé si. Dice: es muy probable que los discípulos varones fueran los primeros en descubrir la tumba vacía. El hecho de que las mujeres menospreciadas en ese siglo, cuyo testimonio se consideraba inútil, eran las principales testigos del hecho de la tumba vacía, solo puede ser plausiblemente explicado, les guste o no. En realidad fueron ellas las descubridoras de la tumba vacía. Según el historiador judío Josefo, en el primer siglo, las mujeres eran tenidas en muy poca estima y no podían ni siquiera testificar en un tribunal porque no tenían credibilidad. Eso lo escribe en las antigüedades judías. En el judaísmo, las mujeres no eran consideradas como testigos o su testimonio era poco fiable. De hecho, él escribe lo siguiente: no se debe confiar en un testigo único. Es preciso reunir 3 o al menos 2 cuyo testimonio esté refrendado por su conducta pasada. No se debe aceptar el testimonio de las mujeres a causa de la inconstancia y la imprudencia propia de su sexo. Entonces, en la cultura judía eran miradas en menos. Entonces, nos parece un poco extraño, si la tumba vacía era un invento, ¿por qué poner a las mujeres como las primeras testigos y creer que ellas aseguraban haber visto al Cristo resucitado? Esto es un argumento a favor. Entonces, acá podemos ver, el primer argumento era el testimonio de los enemigos, pero acá vemos el testimonio de las mujeres, que es considerado también el testimonio vergonzoso, porque ¿quién iba a colocar a las mujeres, en este caso, si en el primer siglo no eran consideradas? Entonces esto le da mucha más fiabilidad al texto de los evangelios. Celso, un filósofo griego que vivió en el siglo II después de Cristo, fue muy hostil al cristianismo y escribió un gran número de obras en las que enumeraba sus argumentos en contra de la fe cristiana. Celso dice que uno de los argumentos que más le gustaba usar era el siguiente, y él escribe: esto es lo que pensaban los griegos. El cristianismo no puede ser verdad, ya que los escritos sobre la resurrección se basan en el testimonio de mujeres. Y todos sabemos que las mujeres son unas histéricas. Eso pensaban los griegos, en este caso, o este filósofo, mostrando un poco la realidad de la cultura, cómo era menospreciada, y no solamente en el judaísmo, sino que en la cultura helenística también. Muchos de los lectores de Celso estaban de acuerdo con él. Para ellos era una clara barrera el hecho de que las mujeres fueran las primeras en ver al Cristo resucitado y primero en ver la tumba vacía.
De hecho, los evangelios muestran que como los discípulos tenían un arraigo judío, miren la actitud que tuvieron los judíos, en este caso los discípulos. Eran María Magdalena y Juana, y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Lucas 24, 10 al 11. Y en el versículo 11 dice, más a ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no las creían. Entonces, la actitud igual de los discípulos no era correcta. Entonces, este es el testimonio vergonzoso. Si los evangelios fueran falsos, no colocarían esto que, en este caso, colocarían todas las ganadas, pero no colocarían las perdidas. Y aquí colocaron algo que es un testimonio vergonzoso, incluso para los discípulos, pero está en el evangelio. Timothy Keller, en el libro La Cruz del Rey, que es una especie de comentario bíblico del evangelio de Marcos, él escribe, en las sociedades antiguas, las mujeres estaban marginadas y su testimonio nunca había gozado de demasiada credibilidad. No sé si ves lo que esto significa. Si los escritores de los evangelios y los cristianos se habían inventado estas historias para poner en marcha su movimiento, nunca se les hubiese ocurrido poner a mujeres las primeras testigos de que la tumba de Jesús estaba vacía. Lo cierto es que ellas estuvieron presentes e informaron lo que ellas habían visto. Alguien había quitado la piedra, la tumba estaba vacía y un ángel afirma que Jesús ha resucitado. Y otro factor importante, el factor Jerusalén. Todos estos eventos ocurrieron en una sola ciudad, en Jerusalén. La tumba vacía ocurrió en el mismo lugar donde estaban los hechos ocurriendo, en este caso el martirio de nuestro Señor, la crucifixión y luego la sepultura. Todo estaba o en la ciudad o en el entorno cercano a Jerusalén o afuera de la ciudad de Jerusalén, pero es en sí Jerusalén. Lucas 24, 47 dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando ¿desde dónde? Desde Jerusalén. Lo mismo que nos dice Hechos capítulo 1, verso 8, desde Jerusalén. Y después nombra ciudades, pero desde Jerusalén. Jerusalén fue el epicentro de esta noticia, de esta notición. Si hay una noticia tremenda, es que Cristo había resucitado entre los muertos. ¿Y dónde se inicia geográficamente esta noticia? En la ciudad de Jerusalén. ¿Y dónde se predicó, por ejemplo, dónde se predicó el primer sermón sobre la resurrección de Jesucristo? Avívaos. En Jerusalén, era el día de Pentecostés, ya por aproximadamente en el año 33 después de Cristo, 3 años después de la resurrección de nuestro Señor. Allí estaban los discípulos y en el poder del Espíritu Santo se levanta el apóstol Pedro y dice el relato bíblico según Lucas y en el libro de Hechos 2, 1 al 1, dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes. Y el versículo 5 dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Ahora, al cristianismo se le hubiese sido difícil sobrevivir en Jerusalén con esta predicación apostólica si el cuerpo de Jesús hubiera estado todavía en la tumba. Nadie le hubiera creído. Pero la predicación apostólica era que Cristo había resucitado y ya habían pasado por lo menos aproximadamente 3 años. Entonces ellos podían comprobar con sus propios ojos de que a ese Jesús que los judíos habían matado, Dios lo había levantado de los muertos y lo había puesto como Señor y Cristo de todo. O sea, había cumplido los pactos. Entonces, acá Wilken y Moreland, en el libro Jesús bajo sospecha, una respuesta a los ataques contra Jesús histórico, dice así, dice, dado que los discípulos empezaron a predicar la resurrección en Jerusalén
y la gente se unía a ellos, y dado que las autoridades no podían hacer nada, debe ser cierto que la tumba estaba vacía. El simple hecho de que la iglesia cristiana, fundada sobre la creencia de la resurrección de Jesús, naciera y floreciera en la misma ciudad donde fue ejecutado y enterrado, es una prueba aplastante de la historicidad del relato de la tumba o del sepulcro vacío. Claro, porque donde empezó a proliferar en la predicación apostólica, donde nació, donde se multiplicó la predicación, fue en Jerusalén. Y Jerusalén fue el lugar donde ocurrieron todos los hechos, donde estaba el sepulcro del Señor Jesucristo. Si los judíos o los romanos, que eran los enemigos, hubieran querido acabar con el cristianismo, van, sacan el cuerpo, lo exhuman y lo muestran. Aquí está, no ha muerto, no ha resucitado. Ellos están mintiendo. Pero eso no fue así, porque el cuerpo no estaba. Cristo había resucitado. No hay otra teoría. Hay personas que dicen que incluso no fue al sepulcro, sino lo llevaron a otro sector. Pero independientemente de eso, si los enemigos hubieran querido destruir al cristianismo, muestran el cuerpo, pero no tenían pruebas, porque lo que había sido profetizado en el Antiguo Testamento se estaba cumpliendo al pie de la letra. Las profecías se estaban cumpliendo. Isaías 53 se cumplió perfectamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él y el credo de fe, por eso el credo de fe de 1 Corintios 15, 3, 4, dice que Él murió, fue sepultado y resucitó. Todo eso se estaba cumpliendo, y eso es lo que se hablaba, por lo menos en los primeros años. Y después tenemos la ratificación por medio de los evangelios que ya estaban en circulación. Por lo menos en los primeros 100 años tenemos pruebas históricas y vivenciales de los que estaban ahí presentes, que Cristo había resucitado entre los muertos. No hay duda para ellos que Cristo no había resucitado. Ellos estaban seguros de que Cristo había resucitado. Entonces nos presentamos con esto. La tumba de Jesús, tenemos dos alternativas. ¿Estaba ocupada o estaba vacía? Estaba ocupada, y si estaba ocupada, entonces el cristianismo o los que pregonaban la resurrección estaban mintiendo, o estaba vacía. Ahora, si estaba vacía, tenemos varias posibilidades también. Una, de que alguien se llevó el cuerpo de la tumba, es decir, lo robaron, lo exhumaron. ¿Y quién podría robarse el cuerpo de la tumba? Por lo menos tenemos tres posibilidades: los discípulos, los judíos o los romanos, que eran como las personas, los protagonistas que estaban en ese hecho de la muerte y resurrección de nuestro Señor. Sabemos que la tumba estaba vacía, que el cuerpo había resucitado. Eso es lo que estamos viendo, hay muchas evidencias, ¿ya? Algunos pensaron que alguien se había robado el cuerpo. Los discípulos sabemos que no se robaron el cuerpo porque ellos estaban desamparados, no tenían esperanza, ellos estaban atemorizados, tenían miedo, habían perdido todo lo que ellos habían pensado quién era el Mesías, no le tenían miedo a la guardia, entonces no tenían ni el ánimo ni la fortaleza espiritual para ir y sacar al Señor Jesucristo y enfrentarse con la guardia. Los judíos y los romanos, bueno, ellos tenían múltiples razones para poder robarse el cuerpo, sin embargo, no fueron, porque si hubieran robado el cuerpo, lo hubieran presentado y el cristianismo no hubiera nacido, y más tarde los cristianos dice el libro de Hechos que eran aquellos que trastornaban el mundo. Significa que la predicación del evangelio no solamente quedó reducida a una parte de la sociedad, sino que la resurrección del Señor Jesucristo lo entendieron ellos como la nueva creación, es decir, el poder estaba en el evangelio, en la persona de Cristo, de tal manera que Dios lo había exaltado hasta lo sumo y le había dado un nombre que era sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla tenía que doblarse, y la predicación del evangelio
era una predicación que abarcaba todas las áreas. Ellos entonces empezaron a afectar a muchas áreas de la sociedad y después por eso es que fueron tantos los cristianos que hubo una especie de unión en el año 300 con Roma, pero es porque hubo una proliferación del mensaje del Evangelio tremendo. Entonces, si ellos hubieran querido acabar con eso, en los primeros 3 años hubieran mostrado el cuerpo y se termina el mensaje del Evangelio. Sin embargo, todo esto ha sido refutado. No hay por dónde. ¿Y cuál es la verdad? Es esta, que Dios le resucitó de entre los muertos. Por eso la tumba está vacía. Dios le resucitó de entre los muertos. De hecho, Mateo 28, 5 al 6, dice, más el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. O sea, en este caso el ángel que estaba cumpliendo la labor de vocero le recuerda a estas mujeres lo que Cristo había dicho en su ministerio terrenal. Y allí ellas recordaron lo que Jesús le había dicho, que iba a morir, que iba a tener que padecer. Muchos de los principales sacerdotes. Iba a ser torturado, pero iba a resucitar al tercer día. Entonces, ese domingo, que es conocido como el domingo de la resurrección, el primer día de la semana, ellos pudieron ver la realidad de las promesas cumplidas en Cristo Jesús. Entonces, lo primero, y esto lo está diciendo ahora a cada uno de nosotros, no temas. De hecho, se dice, por lo menos en la Biblia, 365 o 66 veces, la palabra no temas, recordándonos que para cada día de nuestra vida, el Señor nos recuerda que no hay que temer. Pero en este caso nos está recordando en cuanto a la resurrección. Las mujeres iban a ver un muerto. Ellas iban a ver a alguien que iban a ver al siguiente, porque había pasado el Shabbat, y ellos no podían ir al Shabbat porque respetaban el día de reposo. Entonces ellos iban al siguiente día, el primer día de la semana, y el primer día de semana iban a ver cómo estaba, iban a prepararlo, iban a ver qué había pasado. Pero sin embargo ellos se encontraron con la gran noticia, y esta es la gran noticia que el mundo debe conocer, que Cristo ha resucitado de los muertos, que Jesús es el Señor, que Él es el Hijo de Dios, declarado Hijo de Dios, por el poder de la resurrección, es decir, por el Espíritu de Santidad, por Dios mismo. Él es el Hijo de Dios, verdadero Dios, verdadero hombre. Con esto podemos ver que Cristo, aquel que se encarnó, murió y resucitó, se compadece de nuestras necesidades. Y esos ángeles le dicen a las mujeres, no temas, pero le recuerdan las palabras de Jesús, que sus palabras eran vida, ¿no es cierto? Eran espíritu. Y luego le dice, venid y ved. Y esa también es parte de la predicación del Evangelio. Venid y ved. Ahora, luego los ángeles dicen, contarle a los discípulos. Entonces, esa es parte de contar que algo ha ocurrido hace más de 2000 años. Cristo resucitó. Hermanos, el pesebre está vacío. La tumba está vacía, pero el trono está ocupado. Y eso nos debe causar un regocijo en nuestros corazones. El trono de Dios. Hay un hombre sentado en el trono. Hay un hombre. Hay un hijo de hombre, como lo vio Esteban, ahí a la diestra del Padre, que está gobernando y que tiene todo bajo su control. No hay que temer. Y este es un mensaje para la iglesia. No temas, porque el Hijo del Hombre está en el trono. Él está ahí, gobernando, y Él tiene todo bajo el control. Para aquellos que tienen miedo, sobre todo en este tiempo, y quiero dar un mensaje más aplicativo, sobre todo en circunstancias difíciles, el Evangelio es lo único que puede dar esperanza, tranquilidad y paz. Pero la iglesia tiene un motivo de ser, la predicación del Evangelio. ¿Y qué es la predicación del Evangelio?
es siempre mostrar al Cristo crucificado, siempre mostrar al Cristo resucitado y reinando. Solamente el Evangelio puede arrastrar a las personas de las tinieblas a la luz que es Cristo mismo. La resurrección de Cristo de entre los muertos no es solamente una explicación para la tumba vacía, es la única explicación. Entonces, ya viendo estos 3 puntos de evidencias a favor de la resurrección de Jesucristo desde la clase anterior ahora me gustaría escuchar sus comentarios y si tienen preguntas. Gracias, hermano, por la enseñanza de hoy. Sí.